Manolo Acosta, vocal del Hospital de la Junta de Gobierno, que presente el acto, que lo coordine y yo voy a escuchar y aprender lo que pueda. En este tema tan sugerente, vamos, y, en fin, hoy he coincidido con un partido de fútbol importante, pero bueno, hay gente que... Yo les comentaba que a mí me interesa un poco más este tema, ¿no? Sobre todo en este partido que no está en trascendente, sino en el otro ya veremos, ¿no? Efectivamente, y yo me voy a levantar de la mesa y les dejo a ustedes, que son los protagonistas, que empiecen con el acto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Juan Ramón por sus palabras. Muchas gracias a toda la Junta Directiva del Colegio Farmacéutico por permitirnos estar aquí en este acto del 90 aniversario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, lo cual es un orgullo para nosotros y una satisfacción tremenda que nos inviten a estar aquí, ¿no? Yo creo que para ninguno de los que estamos aquí hoy en día es ya un secreto que cada vez es más habitual oír en nuestra sociedad, en distintos medios, en charlas, en coloquios, en medios de comunicación. Cada vez empieza a sonar más el tema de la sexualidad, la salud sexual, ¿no? Pero no es menos cierto que pese a empezarse a oír más, a hablar un poco más de la salud sexual de las personas, también es verdad que los campos que normalmente se suelen tocar son unos campos muy específicos. En general oímos hablar de la educación sexual en la adolescencia, la promoción de la salud también en la adolescencia. Oímos hablar mucho de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Esos son los temas que hoy en día más debatimos en nuestra sociedad y en reuniones, ¿no? Pero sin quitar ningún ápice de importancia a estos temas, pues me parecen importantísimos. También es verdad que hay otros muchos temas que tienen mucho interés y que entran dentro de la esfera de la salud sexual, como son, por ejemplo, pues la sexología clínica y entrando en el ámbito de las disfunciones sexuales, que es un tema del que vamos a hablar hoy. Disfunción sexual masculina, femenina, que tienen gran importancia para todo el mundo. También el tema de la orientación o reorientación, según se vea, sexual en las personas mayores, en cualquier grupo de población, pero también en las personas mayores es un tema de muchísimo interés. Bueno, esto fue lo que un día hablando en una guardia, la doctora Laguna y yo hablando nosotros con nuestra formación farmacéutica, pues hablamos de fármacos, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que había un montón de fármacos que producían y estaban comunicándose casos clínicos que un montón de fármacos podían producir disfunción sexual, sobre todo utilizados crónicamente. Bueno, y nos dimos cuenta y hablando de que, bueno, pues que realmente pues no estábamos preparados para ayudar a la gente. Muy pocos farmacéuticos estábamos preparados en los fármacos que producían disfunción sexual, los médicos tampoco, los pacientes tampoco preguntaban de esto. Había como un conjunto de falta de conocimiento, de desinformación, que lo que podía provocar es que mucha gente pudiese estar teniendo disfunciones sexuales y poniendo en peligro pues su equilibrio tanto emocional como personal. Y es que una vida sexual satisfactoria repercute de manera favorable en la calidad de vida y existen evidencias de que previene múltiples procesos orgánicos patológicos, así como se dice siempre que muchos problemas patológicos acaban en una disfunción sexual, también es verdad que al contrario es así. En nuestra sociedad hoy en día hablar de disfunción sexual es sinónimo casi hablar de disfunción eréctil masculina, normalmente es lo que es, pero hoy veremos aquí que hay muchas cosas más interesantes. Vamos a hablar también de eyaculación precoz, vamos a hablar también de la disfunción sexual femenina, que es la disfunción sexual más olvidada. Las mujeres muchas veces son las grandes olvidadas en este tema. Y también vamos a hablar mucho de la orientación sexual de nuestros mayores, ¿no? Nuestra sociedad está cambiando, estamos sacándonos un poco esos estigmas que decían que asociamos la sexualidad a la juventud, y ese binomio de anciano-sexualidad estaba un poco mal visto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar que nuestra sociedad está creciendo, no solo por la propia maduración de la sociedad,
sino también porque la sociedad se está haciendo mayor, nos estamos haciendo mayores, somos mayores, ¿no? Como farmacéuticos no teníamos la necesidad de tener formación ni de aconsejar a las personas en el tema de la sexualidad, pues porque básicamente, bueno, pues algunas plantas medicinales, pues el ginseng, ginkgo, bueno, es lo que necesitábamos saber un poco, ¿no? Pero que a partir de los años 90, con la aparición de los antidepresivos, de los ISRS, de la fluoxetina y demás, empiezan a aparecer los primeros efectos adversos sexuales. Ya nos tenemos que preocupar un poco más de ellos. Aparecen luego los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa 5, aparecen el sildenafil y demás, y los farmacéuticos nos tenemos que empezar a preocupar pues de cómo se usan los efectos adversos, mirando las interacciones con otros medicamentos, con alimentos incluso, y el farmacéutico se tiene que empezar a preocupar mucho más de los aspectos de la sexualidad para poder ayudar a las personas, ¿no? Y es lo último que quería decir antes de empezar el turno de presentaciones, es que a veces nos cuesta, a veces los profesionales, tanto los médicos como los farmacéuticos, saber qué efectos adversos debemos comunicar a los pacientes, ¿verdad? Porque a veces pensamos, y no nos falta razón cuando sabemos que al paciente a lo mejor le vamos a contar unos efectos adversos y los puede somatizar y empezar a padecerlos, ¿no? De forma más fácil se los contamos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser un poco, saber un poco qué es lo que contamos. Es decir, yo creo que en general hay que contar los efectos adversos que son muy comunes y contar también y hablar con el paciente los efectos adversos que, aunque no sean tan comunes, sí pueden ser muy graves, como puede ser el caso del priapismo. Como ya veremos posteriormente, hay efectos adversos que yo creo que es obligatorio consultar, ¿no? Hablar con el paciente. Yo creo que esto nos ayudará además a estar más en contacto con ellos, que los pacientes sean más adherentes y que no abandonen los tratamientos si suceden algún tipo de problema. Bueno, pues no quería decir nada más que esta introducción. Les voy a presentar a los ponentes que van a hablar a continuación. Ella es Carmen González, que es educadora sexual y va a hablar en primer término. La doctora Canal, que es ginecóloga y en su consulta tiene una consulta de educación sexual también. Laura Laguna, que es residente del Hospital Dr. Negrín de farmacia. Héctor Ajubita, que es urólogo y es jefe de servicio de la clínica Vita Santa Catalina, y la doctora Teresa Sánchez, que es médico y sexóloga y también tiene una consulta privada. Pues nada, sin más, empieza Carmen, ¿no? Gracias. Se ve bien, ¿verdad? Yo creo que me quito un poquito esto, que a mí me sobra voz y yo creo que me escuchan perfectamente. ¿Se ve bien? ¿No hay mucha luz? Perfecto. Pues yo soy Carmen González, como decía, vengo de la consulta doctora Canal, Ginecología y Salud Sexual, y nosotras vamos a encargarnos de la parte de introducción a la salud sexual. Esta parte la hacemos la doctora Canal y yo, y entonces entre las dos intentaremos ver todos los aspectos que vamos a tratar y todos los factores que vamos a tratar. Yo, como les digo, llevo la parte de salud sexual, de ginecología y salud sexual. Cabe preguntarse por qué esta diferenciación dentro de una consulta tradicional, y bueno, un poquito más adelante ya les explicaré el porqué de la diferenciación, pero déjenme empezar con unas definiciones que traigo que nos van a ayudar a aprender un poquito más sobre lo que es la salud sexual, y que les proyecto porque la otra opción era aprendérmela de memoria y mi memoria es nefasta, o sea que se las traigo escritas y la leemos juntos un segundito. Según la Organización Mundial de la Salud sexual es definida como un estado de bienestar, y vean que subrayé bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad.
Según la Organización Panamericana de la salud sexual se define como la experiencia o el proceso permanente de consecución de bienestar, otra vez, físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Es decir, en las dos definiciones, si algo ha destacado, que lo he destacado yo particularmente, es la palabra bienestar. La palabra bienestar se equipara con la palabra salud sexual. Y en función de las dos definiciones, no solo estamos hablando del bienestar físico, como hemos venido siempre asociando, sino que también hablamos de bienestar emocional, hablamos de bienestar social y hablamos de bienestar mental. Ergo, el tener una salud sexual sana significa el estar bien. ¿De acuerdo? Todo esto, si ustedes están de acuerdo conmigo en estas dos definiciones que acabamos de ver, nosotros nos lo podemos llevar a la experiencia y verlo también en el día a día. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que entramos en una tienda, nos atiende lo que llamamos un amargado o una amargada y nos damos la vuelta deseándole que le echen un buen, y no hace falta que yo les termine la frase, ¿verdad? Estamos todos sabiendo lo que es. Es real, o sea, la salud sexual es importante, y es importante en el ámbito social, por ejemplo, como estamos viendo. Entonces, sabemos que la salud sexual es bienestar, y sabemos que influye en ámbitos como los que estamos viendo, y el social les acabo de poner un ejemplo. Entonces, les pregunto al tío Sam, ¿y tú das importancia a la sexualidad? ¿Realmente reconoces la importancia que tiene la sexualidad? Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es una pregunta retórica, se la dejo ahí en el aire, pero se la enfoco un poquito. A nivel personal, si nosotros consideramos que la salud sexual es bienestar, realmente dedicamos unos minutos a pensar, a reflexionar fríamente sobre nuestra sexualidad en pareja, si es saludable, si es satisfactoria. Nos preocupamos por la persona que tenemos al lado cuando tenemos relaciones. Por otro lado, en el ámbito profesional, si a ustedes son farmacéuticos en su mayoría, se les acercan personas con este tipo de consultas, les ponen en relevancia la importancia de la salud sexual. Como les digo, ahí se lo dejo, ya, cosa de ustedes, piénsenlo, cuando quieran, cuando tengan un ratito. Vamos a las estadísticas. Las estadísticas son un poquito alarmantes, ¿vale? Estamos hablando del deseo sexual femenino. El 80% de las mujeres que solicita ayuda por insatisfacción parte de la inhibición del deseo. Es decir, que de un 100%, el 80% que tiene insatisfacción se debe precisamente a que no tienen deseo sexual. ¿Vale? Es una dolencia muy preocupante que afecta a las parejas muy arduamente y que puede terminar con determinadas parejas porque provoca situaciones de frustración tanto en la persona que lo padece como en la persona que está al lado. Además, un motivo de consulta continua. Las mujeres están preocupadas por este tema, lo traen a la consulta porque tienen falta de deseo sexual y se da en todo tipo de parejas. No hace falta que sean parejas que llevan 20 años, en parejas también que llevan poquito tiempo y en jóvenes, que parece que esto siempre lo estamos asociando a personas de edad pues más avanzada, y no es real. Todo tipo de personas sufren el deseo sexual, la falta de deseo sexual. Citando a Santiago Palacios, doctor en obstetricia y ginecología, él agrupaba la disfunción sexual en 4 grados, ¿vale? Y me gustó esta forma porque es súper clara, no utiliza tecnicismos y es muy directa. No tener ganas pero no sentir excitación, tener ganas y excitarse pero no llegar al orgasmo, lo que vamos a ver como anorgasmia, que luego ya mis compañeros entrarán más en materia de lo que es, y tener dolor durante el coito. Estos 4 grados de disfunción sexual se producen por unas causas, unos factores. Estos factores o causas son el factor psicológico, el factor fisiológico y orgánico o factores externos que son los medicamentos. Yo esta tarde voy a repasar un poquito por encima lo que es el factor psicológico y mi compañera pues les hablará de los factores orgánicos y externos. Volviendo a las estadísticas, antes le decía que el 80% de las personas que sufren insatisfacción sexual se debe a la falta de deseo. ¿Recuerdan? De ese 80%, aquí les vengo a decir, las causas psicológicas abarcan casi el 95% de los problemas de la falta de deseo sexual. O sea que de ese 80%, que ya es una burrada de estadística en mujeres, el 95% saben que las causas son psicológicas. Les pongo de manifiesto, o les quiero resaltar, las causas psicológicas significan que esas mujeres están físicamente perfectas, o sea que todo está en la mente, ¿vale? Si bien es verdad que hay situaciones que no podemos controlar, como por ejemplo algunos problemas de depresión, etc., sí que existen otros que sí podemos controlar. Estoy hablando de estrés, estoy hablando del ritmo de vida.
problemas de índole traumático, como pueden ser un forzamiento, una violación o frustraciones porque a lo mejor no me puedo quedar embarazada, entonces asocio las relaciones sexuales con algo negativo, o no siento placer o satisfacción con las relaciones sexuales y lo asocio también a algo negativo. Todo esto genera un ambiente de frustración, ¿vale? Entonces, realmente es que no podemos controlar. Las que podemos controlar, ahora las veremos un poquito más, pero me gustaría decirles que la estrella de la insatisfacción sexual por causas psicológicas es la depresión. ¿Vale? La depresión, como saben, a grosso modo, el cerebro humano es el que activa el deseo y el que favorece que las relaciones sexuales sean satisfactorias o insatisfactorias. Ahí les digo a grosso modo. Una persona con depresión tiene normalmente mermada su capacidad para sentir placer, tanto emocional como físico. Evidentemente, la parte del deseo sexual no iba a ser menos, va a estar guillotinada también por la depresión. Siempre, bueno, les pongo la siguiente diapositiva, que además me llama mucho la atención porque hay muchos estudiosos entendidos en el tema que aprovechan esta situación para decir lo siguiente: mejorando la función sexual, mejoramos la calidad de las personas, de vida de las personas, y mejoramos incluso muchos casos de depresión. ¿Esto qué significa? Que a día de hoy la actividad sexual se está recomendando como forma terapéutica de dar pasitos hacia terminar con la depresión. Y la terapia es muy sencilla: aumentar nuestras relaciones sexuales, incluso más que antes de que cayéramos en este estado depresivo, ¿vale? No es tan sencillo acabar con una depresión, y mucho menos, ojalá teniendo sexo se terminara con todas las depresiones, pues mira tú, qué alegro, pero no es así, es una parte. Y cuenta, el sexo sabemos que libera una serie de componentes químicos que además nos hacen felices, que además nos crean complicidad con la pareja, que además sube nuestra autoestima, y todo esto, como les digo, forman parte de pequeñas capsulitas que nos van a ir ayudando a mejorar en el día a día. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, la depresión, que hasta ahora les digo que era la estrella de los factores psicológicos que anulaba o inhibía el deseo sexual, ha aparecido otro que lo ha desbancado. ¿Qué le sugiere la foto? Una pobre desgraciada. Esto nos pasa, ¿no? Mucho, seguro. Seguro que no hay ninguna que pueda decir que no le ha pasado. Bueno, vemos una mujer que nos evoca que está a lo mejor un poquito alterada, histérica, que además está metida en la cocina, tiene el delantal puesto, pero además está preocupada por su aspecto y lleva rulos y lleva las gafas de sol. O sea, un poco la situación de colapso total, ¿vale? ¿Por qué les traigo esta foto? Porque en estos últimos tiempos, con la vida moderna y ajetreada que estamos llevando, como les digo, la depresión ha sido desbancada por el estrés, ¿vale? El estrés, el ritmo de vida que estamos llevando. El día a día, los niños, el coche, la casa, el cole, el estar perfecta, porque además me bombardean con revistas y me bombardean con todo. Es imposible que yo al final del día tenga ganas de tener relaciones sexuales. Les hablo ya directamente, o sea, en llano. Nosotras sufrimos una presión muy importante en el dormitorio. Estamos muy cansadas. Cuando no estamos muy cansadas, no tenemos tiempo material. El día que tenemos tiempo material y ya no estamos tan cansadas, tenemos 12.000 cosas en la cabeza que hacer. Y esto nos ha pasado a todas. Seguro que estás teniendo una relación sexual y a lo mejor estás pensando: me olvidé de poner la lavadora. O sea, es triste, pero pasa. ¿Esto qué genera? Genera situaciones de insatisfacción y de frustración, porque bueno, no estoy siendo feliz con mis relaciones sexuales. Entonces lo asocio a algo negativo. Es el precio que pagamos, un precio alto que pagamos por estar metidas en la vida moderna y ser esas mujeres perfectas del siglo XXI. Pero les recuerdo, es un alto precio porque la salud sexual es bienestar, y es bienestar no solo físico, sino también emocional, también social, como vimos con el ejemplo, y también mental. Con lo que hay que cuidarlo un poquito todo. Volviendo al principio de mi exposición, les decía que Doctora Canal precisamente se componía de dos partes, de salud sexual y ginecología, y normalmente esto no debería ser así. Una consulta ginecológica es una consulta ginecológica y punto. Pero nosotras entendemos la ginecología de una forma diferente, y les cuento cómo llegamos a esa conclusión. Un día, en una charla, la doctora Canal y yo, hablando de la frustración que nos produce cómo se trata la disfunción sexual femenina en consulta, o mejor, cómo no se trata, bueno, pues nos percatamos, nos damos cuenta o ponemos en relieve que históricamente la salud sexual femenina ha sido relegada, ¿verdad? Pero es que actualmente en el sistema público de salud tampoco las disfunciones sexuales son contempladas de la mujer. Ya luego mi compañera les amplía un poquito más los avances que últimamente han surgido a este respecto y tal, pero bueno, por lo pronto.
Entonces nosotras ante esta situación, ¿qué hicimos? Pues investigar. Entonces decidimos hacer lo que se llama un focus group, hacer entrevistas con un montón de mujeres, preguntarles qué necesitan, qué carencias tienen, qué quieren escuchar cuando van al ginecólogo, qué querrían preguntar, qué entorno quieren encontrarse. Y hicimos un descubrimiento. Hicimos un descubrimiento que es básicamente que existe una frustración y una gran insatisfacción sexual en las mujeres debido, sobre todo, a una desconsideración de la salud sexual entendida como bienestar y a un desconocimiento brutal. El sexo sigue siendo un tema tabú. En el siglo XXI el sexo es un tema tabú como una casa, y para mujeres el triple. Nos da vergüenza preguntar, nos da vergüenza acudir a una conferencia como la de hoy, como nos comentaban antes, porque nos pueden marcar con la letra esta escarlata de decir tú tienes problemas sexuales, y eso por lo visto da vergüenza. Como les digo, nosotras creamos una consulta ginecológica y de salud sexual puntualizando las dos cosas para que las mujeres se animaran a venir, en donde la salud sexual es parte de la ginecología, no se van a ver aparte, no se va a ver la parte de los ovarios por un lado y la salud sexual por otro, hablando a lo bruto. Y el bienestar ginecológico es condición sine qua non para disfrutar de una buena salud sexual, o sea, las dos cosas siempre unidas. En la consulta nosotras le dimos este eslogan, más sana, más sabia. En la consulta, desde que tú entras hasta que sales, hemos creado un entorno estudiado, desde la actitud de la persona que está en la recepción hasta la actitud de la doctora cuando entra, hasta los colores, los valores, el rinconcito que tenemos para el café, una vitrina con juguetes eróticos, o las charlas que hacemos para difundir un poquito de educación. Hacemos hasta tupper sex. O sea, hacemos de todo desde el punto de vista apoyado por la médica, ¿vale? Desde el punto de vista científico. Hacemos de todo para que ellas se sientan en un entorno confortable y se abran. Porque hablar de sexo es súper fácil, porque aquí todo el mundo habla de sexo con tranquilidad, con 2 copas, pero no de la realidad. O sea, hablamos de lo que es más divertido o lo que nos da menos vergüenza. Más sana, más sabia, porque me conozco, por el alto grado de satisfacción, y porque soy capaz de comunicarme y decir y expresar lo que me gusta. Nosotras entonces finalmente hemos descubierto, con la experiencia que hemos tenido en la consulta, una necesidad, y es la necesidad por parte de las mujeres de conocimiento, y es la necesidad por parte de las mujeres de tener respuesta con respecto a su salud sexual. Y por eso la consulta marcha y cada día vienen más preguntando cosas particularmente de sexualidad. Y quieren tener remedio, y quieren conocerse, y quieren no perder a su pareja porque tengan una falta de deseo que les lleva a no tener relaciones nunca, etc. Vale, entonces nosotras cada día luchamos un poquito y trabajamos ayudando a la orientación para intentar acabar con esta lacra, que es el factor psicológico, dejando fuera, como les decía, la depresión y los de índole ya traumática, los del día a día, ¿vale? Que son al final los que ocupan el alto rango de la estadística. Y bueno, los dejo con mi compañera, que les va a hablar entonces ahora de la parte de los factores más orgánicos y externos. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Libo Canal, ginecóloga, y llevo la consulta también de ginecología y salud sexual. Pues primero que nada decir que efectivamente nosotros hemos intentado unirnos y unir nuestros esfuerzos para que esta consulta sea una consulta, no solo una revisión ginecológica, sino una consulta ginecológica más cercana, de más confianza, más segura, y pues ese es nuestro principal objetivo ahora mismo. Coincidiendo al 100% con todo lo que ha dicho Carmen ahora mismo sobre la sexualidad femenina, llegamos a la conclusión de que es un complejo estado multifactorial donde influyen montones de factores, hasta físicos, biológicos y psicológicos. Yo quería empezar antes mi charla diciendo lo triste, porque es muy triste saber que en una consulta ginecológica o en un interrogatorio antes de comenzar la consulta no hay ni siquiera un tema relacionado con la salud sexual y la sexualidad. Muy pocos ginecólogos preguntamos, muy pocos, ¿tienen relaciones sexuales? ¿Cómo son esas relaciones sexuales? ¿Son satisfactorias sus relaciones sexuales? Pues no, nunca lo preguntamos, con lo cual tampoco damos pie a que la paciente se sienta en confianza, se hable, y muchísimas pacientes vienen
no solo por la revisión ginecológica, que es anual y es una rutina, sino porque tienen un problema de base y son incapaces de llegar porque no hacemos rapport, no llegamos porque justo no preguntamos lo que ella quiere que le preguntemos para darle pie. Es muy triste, pero bueno, nosotros hemos intentado y estamos logrando cambiar un poco esa parte y unir un poco más la ginecología con la salud sexual. Yo quería hablar entonces ahora de la parte biológica, biológica y física que afecta al entorno de la salud sexual y que crea las disfunciones sexuales femeninas. Y antes que nada, quería hablarles de las 5 fases de Kaplan, que él las describió como el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Ya Carmen ha hecho una exposición brillante sobre deseo y excitación. Solo puntualizar un poco que el deseo no es más que la predisposición que tiene la mujer al sexo, ¿vale? Es un proceso mental donde la mujer tiene que sentir esas ganas. Y la excitación son cuestiones subjetivas que son proporcionadas o son realizadas a base de la estimulación visual, estimulación psicológica y de las caricias físicas y de todo. ¿Qué sucede en la excitación? Que en la vagina se produce una vasodilatación y eso hace que se libere y se lubrique, preparándose a su vez para culminar todas las demás fases de Kaplan, o sea, llegando a la satisfacción total en una relación sexual. Viendo esto y es que me encanta Isabel Allende y encontramos esta diapo que más o menos dice exactamente esto. Para las mujeres el mejor afrodisíaco son las palabras, el punto G está en los oídos. El que lo busque más abajo está perdiendo el tiempo. Y muy bien, me parece muy bien, estamos muy de acuerdo. Entonces ahora entrando un poquito más en materia, quería hablarles un poco sobre las enfermedades o las causas de la disfunción sexual femenina. La primera y más frecuente, aparte de las depresiones, como ya mi compañera dijo, y el estrés, son los trastornos hormonales propios de la edad. La menopausia, con todo lo que conlleva, la sequedad vaginal y todas estas cosas que son súper importantes y que la mayoría de las veces no le damos los ginecólogos la importancia que tienen para la salud de la mujer. Las cardiopatías, el Parkinson y muchísimas más enfermedades que no quisimos poner, hasta los carcinomas, los tratamientos con quimioterapia, los radioterapias, con todo. Entonces, los factores fisiológicos, que es el tema que yo quiero entrar porque es mi campo, es lo que yo hago y es lo que yo veo en mi día a día, pues entre los factores y las afecciones orgánicas más frecuentes que tengo son las dispareunias. La dispareunia es el dolor a la relación sexual o al coito, ¿vale? Esto sucede con la penetración. Puede llegar al vaginismo si no se trata, pero en principio sí es cierto que pasa en un 15% de las mujeres y tiene una carga psicológica importantísima, pero también tiene una carga física, o sea, está producida por afecciones que son reales, no psicológicas, sino pueden ser infecciones, inflamaciones, tumores, cirugías previas, episiotomías de los partos, el vaginismo senil, que es precisamente frecuente y ya lo hablamos antes. Todo esto puede provocar este dolor al tener relaciones y por supuesto, si tienes relaciones, pues si tienes dolor no vas a querer tener relaciones, con lo cual ya te está fallando la función sexual. El vaginismo también muy frecuente encontrarlo en nuestro medio. Hay veces que es primario, va por grados, o sea, puede ser difícil de tratar y también tiene que ver temas psicológicos como las violaciones, los sexos forzados y bien, pero también tiene base científica y base orgánica como los hímenes imperforados, las endometriosis, hay varias enfermedades, igual aplico que las inflamaciones pélvicas, aplico todo, las infecciones, aplico todo. Vale, llegamos entonces a la anorgasmia. Decir que todos tienen tratamiento, vamos a empezar por ahí. Tenemos tratamiento para todo esto, más lento, más rápido, pero tenemos tratamiento. Pues la anorgasmia, que también la vemos en la consulta,
Puede ser primaria, o sea, la paciente que nunca ha tenido un orgasmo. Puede ser secundaria, debido también a trauma, más o menos lo mismo que hemos visto en las dos anteriores. Y puede ser situacional. No llego al orgasmo con esta relación que tengo por alguna situación, y ahí está el factor psicológico y también el factor físico, o sea que todo mezclado, pero puede ser eso. Entonces, de este tema yo quería hablar y quiero poner esta frase. Esta frase está atribuida al doctor Gregorio Marañón. No sabemos bien, él ha sido tan polifacético que no sabemos bien si la dijo o no, pero bueno, no hay mujer frígida, él dice, no hay mujer frígida sino hombre inexperto. ¿Y esto qué nos dice? Pues la manera en que se veía hace unos años la sexualidad. Porque ¿qué traduce esta frase? Deja a la mujer como que es la más pasiva en una relación y el rol principal lo tiene el hombre. O sea, que vamos a ver, tengo una difusión sexual porque básicamente mi pareja no me estimula lo suficiente. Habrá más cosas, ¿no? Digo yo. Por eso ha sido falsa esta expresión. Y es muy falsa, teniendo en cuenta que hoy en día las mujeres tenemos que aportar o podemos aportar lo mismo, dándonos autosatisfacción como satisfaciendo a nuestras parejas. Con lo cual, esto no me va gustando, lo que digo de Gregorio Marañón, la verdad. Pero bueno, siguiendo con todo y hablando un poco ya de los factores externos, vamos a cambiar un poco el chip y vamos a hablar entonces de medicamentos, que para eso está la doctora Laura. Solo les voy a mencionar algunos de los medicamentos más frecuentes que vemos en consulta y que las pacientes se aquejan de esto. Los antidepresivos, los antihipertensivos, los neuroléticos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, digitálicos, en fin. Y habrá muchos más, Laura. Muchísimos. Pues, teniendo en cuenta todo esto, yo, como también es mi campo y es mi día a día, voy a hablarles de los anticonceptivos hormonales. ¿Qué pasa con los anticonceptivos hormonales? Pues los anticonceptivos hormonales tienen el estigma o ya van presupuestados con que disminuyen el deseo sexual. Y es contradictorio esta afirmación. ¿Por qué digo que es contradictoria? Porque se han hecho estudios con mujeres o usuarias de anticonceptivos hormonales y se ha demostrado que la proporción es igual en las mujeres que le disminuye la libido y el deseo sexual como en que le mejora la vida sexual. Con lo cual, estamos en dos aguas. ¿Y qué tienen a favor? Y ahí quería aprovechar y hablar un poquito entre tantos farmacéuticos. Pues, ¿qué tiene? A favor de los que defienden que disminuye el deseo sexual, pues ellos tienen datos, y datos también científicos. Por ejemplo, disminuye la vitamina B6 y esto hace que disminuya la serotonina. La serotonina actúa sobre el estado anímico y sobre los deseos y el deseo sexual, con lo cual lo disminuye. La cantidad de estrógenos que tienen las hormonas anticonceptivas disminuye también la testosterona. Y el doctor Ajubita aquí dirá que la testosterona es súper importante para la excitación en el hombre, ¿o no? En la mujer también, en la mujer también. Y acabando con los efectos secundarios o colaterales que tienen los anticonceptivos, que las mujeres que estamos aquí, a lo mejor algunas lo hemos consumido y sabemos que nos da tensión mamaria, nos da sequedad vaginal, nos da depresiones en muchos casos, nos da vellos en la cara, nos engorda, y por tanto, si no te sientes bien tú y no te ves tú guapa, pues me da que tus deseos y tu difusión sexual va por ese lado. Esos son los que defienden que disminuyen el deseo sexual. Después están los que aprueban y están en contra total y dicen que sí mejora, y también tienen sus razones, porque los anticonceptivos hormonales eliminan el síndrome premenstrual, por ejemplo, y eliminando el síndrome premenstrual, tus hormonas están en estado basal y tú tendrás tus deseos y estás más fisiológicamente preparada para las relaciones. Y por otra parte, lo más importante es que te sientes más segura a la hora de evitar embarazos no deseados, con lo cual tu relación será hasta más placentera también, sin tener pendiente de ay, me quedaré o no me quedaré. Eso es las dos tendencias que hay de los anticonceptivos. En mi práctica diaria y en mi experiencia se usan mucho los anticonceptivos hormonales,
la gente pues habrá soluciones y vamos solucionando lo que vaya apareciendo de los anticonceptivos, pero es muy usado y es un método ahora mismo uno de los más habituales, con lo cual ahí lo dejamos, y que creo que esto es básicamente o experiencias personales de cada persona y de cada mujer que lo use, si le va bien o le va mal, y ya ir jugando con eso. Por último, y mujeres, traigo lo último, traigo la bomba, pues traigo la esperanza. La esperanza para nosotras las mujeres. ¿Por qué digo la esperanza? Porque hace algunos años se ha venido estudiando un fármaco que sea parecido a la Viagra masculina. Pues acaba de presentarse en Estados Unidos y está aprobado ya por la FDA un medicamento que va a ser o será la Viagra femenina. No está en venta todavía, pero ya ha sido aprobado, con lo cual en cualquier momento lo podemos tener aquí y ya lo estudiaremos mejor y todo, porque es prácticamente muy nuevo. Se llama flimbaserina y básicamente es un antidepresivo, pero irónicamente actúa sobre los neurotransmisores de la serotonina y de la dopamina, y esto hace que regule, tanto disminuyendo como aumentando sus niveles, y hace que mantenga y logre tener en la mujer el deseo sexual adecuado. Digo que está destinado, o es la solución, ya lo veremos, para el trastorno del deseo sexual cuando está bajo, cuando no tenemos el deseo sexual activo. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué es la solución? ¿Será la solución? Yo la veo como tal y quiero verla como tal. Quiero verla como tal porque me quedo sin soluciones a veces en la consulta. Y mínimo tenemos una esperanza. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Pues ahí lo dejamos. De momento, hay alguien que se ha preocupado por nuestra sexualidad, hay alguien que ha estudiado una manera de solucionarla y nos está dando una opción. De momento, las mujeres vamos a tener una opción. Lo que pase en un futuro, pues ya lo veremos, pero solo debo decir que menos da una piedra. Muchas gracias. Esto de la edad es fatal. Ya está. Minimízalo. Eso es. Ante todo quería agradecer la organización. Buenas tardes a todos, el haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí, aprender muchas cosas que estoy aprendiendo hoy, y si puedo serles de utilidad a ustedes, pues mucho mejor. Desde luego estoy muy feliz. Mis pacientes con la charla anterior van a estar muy contentos. Van a llevar a sus mujeres ahí sobre la marcha. Bien, vamos a hablar de la disfunción sexual masculina. Dentro de la disfunción sexual masculina tenemos varios grandes síndromes. El fundamental es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es quizás uno de los motivos fundamentales de consulta. Tenemos también el otro pilar, que es la eyaculación precoz. La eyaculación precoz es el otro gran síndrome, y a un nivel mucho menos frecuente. La anorgasmia es excepcional, la eyaculación retardada. Sí quisiera hacer un apartado aparte en el síndrome de deficiencia de testosterona, pero eso lo podemos ver también dentro de la disfunción eréctil. Es un síndrome aparte, pero que tiene una gran importancia no solo en la disfunción eréctil, sino en mucho más. Bueno, ¿qué es la disfunción eréctil? Primero vamos a ver qué es la erección. La erección es un fenómeno complejo. Es básicamente un fenómeno neurovascular bajo control hormonal y que acontece en un entorno psicosocial determinado. Es decir, que hay muchos motivos o muchas vías por las cuales esto puede no ir bien. Presenta una amplia distribución en todo el mundo. Tiene una relación directa con la edad. Cuanto mayores nos hacemos,
las capacidades físicas y psíquicas disminuyen, y también la función sexual. Realmente, en los hombres jóvenes, menos de 30 años, aproximadamente tiene una incidencia de un 3 o un 4%, que en mi opinión ya es bastante. Y los varones de más de 75 80 años, más de la mitad tienen problemas serios de erección. En cuanto a la distribución mundial, se supone que es más común en algunos grupos determinados en cuanto a la religión y en cuanto a la raza, pero posiblemente sea por factores sociales más que por otro motivo. La disfunción eréctil debe verse no como una enfermedad, sino más bien como un síntoma que nos puede poner en sobreaviso de que puede ser algo más importante, es decir, puede estar ocultando algo. ¿El qué? Los factores de riesgo de la disfunción eréctil son los mismos que la enfermedad cardiovascular: diabetes, tabaquismo, hipertensión, sedentarismo. Esto hace que los pacientes que tienen disfunción eréctil puedan ser futuros candidatos, muy probablemente, especialmente la disfunción eréctil de causa vascular, suelen ser mixtas, pero la causa vascular con mayor motivo, para desarrollar un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, un fenómeno cardiovascular severo en los siguientes años. Y por eso no solo debemos tratarlo nosotros, debemos también consultar con un cardiólogo, preguntarle si es un hipertenso que está tomando, cómo se controla. La erección, aquí tenemos lo que sería un pene erecto y un pene flácido. La erección básicamente consiste en aporte de sangre y secuestro de sangre en el pene. Este sería un corte transverso de un pene erecto y este un corte transverso de un pene flácido, es decir, lo cortamos por aquí. Las arterias cavernosas que están aquí, en el momento en el cual sucede la erección, se ingurgitan, aumenta el flujo sanguíneo, llenan los sinusoides de los cuerpos cavernosos. Aquí tenemos cuerpo cavernoso derecho, cuerpo cavernoso izquierdo. Lo que hay aquí es el cuerpo esponjoso, la uretra, por donde orinamos. Recordad que está siempre debajo del cuerpo del pene. Y al aumentar de tamaño, porque el pene verdaderamente es un gran vaso sanguíneo, comprimen el plexo venoso albugineo. Es decir, secuestran la sangre dentro y hacen que la erección continúe, si no, no se mantendría. Lo vemos aquí, está tomado de Kay, que es un neurofisiólogo muy conocido. En principio, en flacidez tenemos un cuerpo cavernoso relativamente pequeño, flácido, fácilmente moldeable, y un plexo subalbugineo ingurgitado, que son las venas. Cuando recibimos el aporte sanguíneo extra de las arterias cavernosas, resulta que los cuerpos cavernosos se ingurgitan, se hinchan y colapsan las venas, impidiendo que la sangre vuelva al torrente sanguíneo y por lo tanto sucede la erección. A nivel molecular, esto está para los farmacéuticos. ¿Cuál es el órgano fundamental sexual en el varón? Pues no está entre las piernas, está sobre la cabeza, y es el encéfalo. Los centros corticales superiores tienen que mandarnos órdenes a través del hipotálamo, a través de la médula espinal, a través de los nervios periféricos, para lo cual sucede, salvo en casos reflexógenos, sucede un estímulo visual, auditivo, la imaginación misma, a través de la médula espinal y a través de los plexos simpático, parasimpático y también somático, llega al plexo pélvico y al nervio pudendo, aferencias y eferencias, las dos. Es decir, recibo estimulación, por ejemplo, una estimulación genital, sube por la médula espinal hasta el encéfalo, y eso, el encéfalo, da la orden de que tenemos que tener una erección. A nivel del pene, a través de la vía del óxido nítrico, el óxido nítrico es la clave de la erección. El óxido nítrico, ahora veremos cómo, actúa sobre una enzima. Esto sería las neuronas que llegan al músculo liso del cuerpo cavernoso. Las neuronas no adrenérgicas liberan óxido nítrico. El óxido nítrico estimula una enzima que es la guanosina ciclasa, la guanosinato ciclasa, y esta produce GMP cíclico. El GMP cíclico es un mediador de la erección. ¿Cómo? Relaja el músculo liso cavernoso, es decir, permite que las arterias metan sangre dentro del cuerpo cavernoso. El GMP cíclico, para que la erección termine, es degradado por una enzima, la fosfodiesterasa tipo 5. Aquí está la clave del tratamiento actual en los casos de disfunción eréctil.
lo que hemos visto. Los nervios parasimpáticos son los que producen la erección, liberan óxido nítrico, el óxido nítrico estimula la guanilato ciclasa, produce GMP cíclico, el GMP cíclico aumenta la célula muscular, el GMP cíclico lo que hace es que mete el calcio dentro del retículo sarcoplásmico, con lo cual secuestra el calcio y no se puede producir la contracción tónica, que normalmente es la que mantiene el pene flácido. El cuerpo cavernoso está mantenido en una contracción tónica para que no se dilate la arteria. ¿Causas de disfunción eréctil? Pues fundamental, especialmente en la sociedad en la que vivimos, nuestro estilo de vida: sedentarismo, obesidad, falta de ejercicio, estrés, muchas, la dieta, el tabaco, vasculares, hipertensión, tabaco, diabetes, cualquier tipo de cirugía pélvica. Nosotros los urólogos hacemos muchas prostatectomías radicales para el cáncer de próstata, y eso, si no hacemos una preservación de nervios erectores previa durante el acto quirúrgico, produce disfunción eréctil al 100%. Pero la radioterapia también. Lo que pasa es que los efectos deleterios de la radioterapia tardan más tiempo en mostrarse, pero también la produce, sin ninguna duda. Las neurógenas, los dos mayores pilares de la disfunción eréctil, son vasculares y neurógenos, y psicógenos, aunque suelen estar mixtos. Los neurógenos pueden ser centrales, ya hemos visto el Parkinson, la esclerosis múltiple, infartos cerebrales, o periféricos, como la diabetes. La diabetes actúa a dos niveles: la insuficiencia renal crónica, intervenciones quirúrgicas nuevamente producen, por ejemplo, la prostatectomía radical otra vez, puede producir causa vascular y causas neurógenas, se suelen asociar. Estas son las más comunes. Anatómicas son fáciles de ver, porque esto, explorando al paciente, puedes llegar a ver un micropene, es decir, un pene pequeño. El micropene se define básicamente en erección, pero sería eso, un pene de tamaño pequeño, aunque tenga su erección. Nicospadias, epispadias, una enfermedad de la pironía, es decir, una fibrosis del cuerpo cavernoso del pene que te puede impedir la penetración. Hay penes que se curvan con el desarrollo de una fibrosis cavernosa y pueden adquirir aspecto verdaderamente grotesco, hacer imposible la penetración. Causas hormonales. Las causas hormonales de muchos, no solo de la testosterona. La testosterona es importante, pero no solo ella. El eje tiroideo, los glucocorticoides, la prolactina, tanto el hiper como el hipotiroidismo, pero la más conocida y la más señalada, y quizás no sé si la más importante, pero sí la que se le presta más importancia en cuanto al tratamiento, sería el síndrome de déficit de testosterona, que luego lo vemos un poquito más en profundidad. Las farmacológicas, fundamentales, de las más frecuentes. Las farmacológicas las veremos en la siguiente charla, pero son de las más importantes y además es algo sobre lo que podemos actuar. Podemos intentar cambiar un tratamiento. Antihipertensivos, bueno, luego les enseño una lista de medicamentos para que vean cuántos hay. Y las psicógenas. Las psicógenas fundamentales. Las psicógenas hay que tener cuidado con ellas en cuanto a cómo lo orientamos, porque la disfunción eréctil produce alteraciones en la psique del individuo, produce ansiedad, produce depresión, produce una tendencia a evitar el encuentro sexual. Pero al mismo tiempo el estrés y todas estas alteraciones de los hábitos de comportamiento, las alteraciones de humor, producen disfunción eréctil, o sea, se retroactivan. Y los traumatismos lógicamente se ven. Traumatismo del plexo pélvico, traumatismo de pene, la fractura de cuerpos cavernosos produce, si no se trata precozmente, siempre sucede en erección, y la mayoría de pacientes que vemos con fractura de cuerpo cavernoso, fractura de pene, sucede durante el acto sexual, porque tiene que estar en erección y suele ser que la pareja se sitúa arriba y hace un mal movimiento de forma que fractura los cuerpos cavernosos. O se trata quirúrgicamente o esta persona no volverá a tener erecciones. Ahí pueden ver la lista de medicamentos que se asocian con disfunción eréctil, es enorme. Algunos de ellos los usamos nosotros, por ejemplo, los antiandrógenos, los agonistas de la LHRH para el cáncer de próstata, los usamos para tratar una enfermedad oncológica, pero evidentemente producen disfunción eréctil. Otros, como el finasteride, el butasteride, se utilizan para tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Si un paciente te viene con un problema de erección y está tomando estos medicamentos, lo primero que tienes que hacer es cambiarlo, sustituirlo por otro, porque la hiperplasia benigna de próstata tiene tratamientos muy diferentes que no producen disfunción eréctil. Y los demás, pues antihipertensivos, entre los más conocidos, los diuréticos tiacídicos y muchos más, los beta bloqueantes, los alfa bloqueantes que utilizamos para la hiperplasia benigna de próstata no producen disfunción eréctil, una gran ventaja. Y muchos más, esto ya lo veremos en la siguiente charla. ¿Qué hacer cuando un hombre nos llega
A la consulta, lo primero es preguntarle por su vida sexual, lógicamente. Es preferible que venga con su pareja, o que vaya a la consulta de la doctora que no. Porque la disfunción eréctil muchas veces tiene que ver con la pareja, casi siempre, no con la persona. De hecho, no es nada raro que el paciente necesite tratamiento como la Viagra, otros, para estar con su señora, pero no para estar con otras. Y eso indica un problema, evidentemente, psicológico de la pareja, de los dos, no de uno. En la consulta podemos más o menos preguntarle por todo lo que hemos visto. ¿Qué tipo de fármacos se está tomando? ¿Es una disfunción eréctil parcial o total? Es decir, ¿puede penetrar, no puede penetrar? La penetración requiere una rigidez importante. Si es capaz de penetrar, es una disfunción eréctil parcial que posiblemente responda bien a la mayoría de tratamientos. ¿Es una disfunción eréctil primaria? Es decir, de siempre, o ha pasado por una etapa normal y de repente, bruscamente, coincidiendo con que se separa de su mujer, aparece la disfunción eréctil. Parece más psicógeno que otra cosa. En fin, nos puede orientar. Los exámenes complementarios básicos, pues como la etiología, tensión arterial, analíticas, necesitamos un perfil lipídico, el colesterol, los triglicéridos, necesitamos el azúcar, la hemoglobina glicada en carbono. Para estudiar posibles diabetes mellitus ocultas necesitamos la testosterona, especialmente si te dice falta de deseo, aunque no solamente, la testosterona tiene un papel no fundamental, pero lo suficientemente relevante como para que lo estudiemos. Y los demás exámenes ya son casi, diría que a demanda del paciente. Bueno, el PSA, lógicamente, estamos en una consulta neurológica. ¿Qué otros exámenes complementarios tenemos? Pues un montón. El estudio de la rigidez peneana nocturna, lo que es el Regiscan, bueno, es un dato más. La cavernosografía, arteriografías, cavernosometría, esos no, eso es para muy poquitos pacientes. Igual que el test de inyección intracavernosa, el alprostadilo, se puede combinar con un ecodoppler para medir los flujos arteriales en el pene en erección, que es verdaderamente lo más útil. Pero solo en casos muy concretos. Yo lo uso muy poco porque creo que te da muy poquitos datos, especialmente si quieres una orientación práctica del paciente. Es decir, ¿qué vas a hacer con el paciente? No quiero un estudio para publicar en una revista, quiero tratar a un paciente. Y para eso es, la verdad, mucho menos útil. Y lo fundamental, identificar al paciente de riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de una enfermedad cardiovascular. Eso es lo importante. Lo importante, lógicamente, es tratarle el síntoma por el que viene a la consulta. Pero identificar al paciente que está en riesgo de desarrollar un infarto, de desarrollar un accidente cerebrovascular, eso es fundamental. Y para eso no hay más que preguntarle cosas muy sencillitas. ¿Se cansa cuando sube las escaleras? ¿Cuántos pisos puede subir sin cansarse? ¿Se le hinchan las piernas? ¿Los párpados? ¿Orina con mucha frecuencia? ¿Orina más de noche? ¿No? Son cosas de sentido común. Y con eso, si es un paciente que no está controlado, ha tenido un infarto reciente, ha tenido angina, dolor de pecho, lo primero que hay que hacer, si tienes dudas, es enviar a un cardiólogo que le haga un estudio completo. Lo mismo, en mi opinión, que si tiene una disfunción eréctil severa, creo que lo mejor es que, además de tratarle nosotros, le dé a un cardiólogo simplemente para que le controle en los siguientes años y evitemos una desgracia. Me gustaría detenerme en el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, como ya saben, es un síndrome que está muy de moda desde hace algunos años. Tiene 4 pilares fundamentales: la obesidad del predominio central, la barriguita del hombre, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, fundamentalmente todo parece que tiene que ver con la resistencia al receptor de la insulina, dislipemia, fundamentalmente elevación de los triglicéridos y disminución del colesterol de alta densidad, y la hipertensión arterial. Este síndrome tiene una asociación muy estrecha con la disfunción eréctil. De hecho, la disfunción eréctil, muchos urólogos proponen hacer un quinto pilar del síndrome metabólico y ponerlo aquí. Comparte los mismos factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, diabetes, sedentarismo, y se expresa prácticamente igual. Es muy común que en el síndrome metabólico, que cada vez es más frecuente en esta sociedad, porque llevamos una vida muy estresada, cada vez es más frecuente asociarlo. Evidentemente, disfunción eréctil, enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico. Y la disfunción eréctil, lo que decíamos, debe ser considerada un síntoma de alarma en cuanto a que podría ponernos sobre la pista de una enfermedad coronaria o cerebral larvada, la arteriosclerosis. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo tratarlo? Lo primero, fundamental, hábitos de vida saludable.
vamos a hacer una dieta mediterránea, que es nuestra dieta, vamos a dejarnos de comer comidas muy ricas en grasas, vamos a sentarnos a comer de todo en plato de postre, que lo decía Grande Goyan, yo creo que es lo fundamental. Y lógicamente vamos a dejarnos de drogas recreacionales, evidentemente la cocaína, el cannabis tienen una influencia a largo plazo sobre la función eréctil. La cocaína también es una droga que se toma con cierta liberalidad pensando en que va a aumentar el estímulo y la capacidad sexual a corto plazo es cierto, a largo plazo hace justo lo contrario. Además de disminuirte, tienes un periodo en el que pasas después por una inapetencia, además de eso producirá una disfunción eréctil por disminución del aporte sanguíneo a largo plazo. Y eso es lo suficientemente importante como para cuidarse. Hacer ejercicio, disminuir la barriguita, disminuir los triglicéridos, disminuir el colesterol, todas esas cosas son fundamentales y están al alcance de cualquiera, sin necesidad de tomar ningún tratamiento. Se sabe que la vida sexual mejora y todos los componentes del síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión, el azúcar, los lípidos, todo eso mejora simplemente con cambiar de hábitos de vida. Evidentemente, tratar las enfermedades subyacentes, una diabetes, una hipertensión, Parkinson, desde que lo tratas con su medicación específica, la vida sexual mejora, la calidad de las erecciones mejora. Si es posible, y eso conviene contar especialmente con el cardiólogo, intentar sustituir los fármacos responsables de la disfunción eréctil por otros que les sean similares. Por ejemplo, en la hipertensión, pues intentar, si es posible, cambiar los betabloqueantes, sustituirlos por alfa-bloqueantes, sustituirlos por inhibidores de la ECA, por fármacos que saben que no producen disfunción eréctil. Y un tratamiento específico que también en el mismo momento se le puede dar al paciente para la erección. El primero sería hormonal. Hormonal podría ser la causa. ¿Qué es el síndrome de deficiencia de testosterona? Verdaderamente es un síndrome que se le ha dado mucha importancia en los últimos años. Es algo apasionante, es un conjunto clínico y bioquímico caracterizado por una disminución de la testosterona plasmática. Ojo, la testosterona plasmática total y sobre todo biodisponible, es decir, la que no está ligada a los esteroides que ligan la testosterona. Y eso es importante porque la última charla trata del paciente añoso. Y en el paciente añoso la testosterona disminuye, es normal, y además aumenta las globulinas que ligan, los esteroides que ligan testosterona. Es decir, necesitamos los dos tipos de determinaciones. Y si es así, sabemos que tiene un posible tratamiento. Suplementos de testosterona, lógicamente bajo control médico. La testosterona no se puede dar con liberalidad porque tiene efectos secundarios. No produce cáncer de próstata, pero puede desenmascarar un cáncer de próstata. Necesitamos que se haga una consulta de algo serio. Y lógicamente, si hay problemas de tiroides, hay problemas de un prolactinoma, cualquier cosa oculta, tratarlo también. El pilar, ya dentro de lo que es en general para todos los pacientes, son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Habíamos visto que la 5-fosfodiesterasa es la enzima que degrada el GMP cíclico, que era el mediador a través del cual el óxido nítrico produce la erección. Estos inhibidores, el más conocido es la Viagra, el sildenafilo. El sildenafilo se comercializó en el año 1998, de aquello cambió radicalmente la terapéutica de la disfunción eréctil. Yo era residente todavía y fue un cambio espectacular. La gente, de no consultar por disfunción eréctil, acudía a la consulta no ya por disfunción eréctil, pedía Viagra. Y es un fármaco no financiado por la Seguridad Social. O sea que y no sale, bueno, depende de cuándo lo utilice, pero no es baratito. No solo tenemos luego llegaron otros dos, el vardenafilo, el tadalafilo, y ahora tenemos otro más que es el avanafilo. Son muy similares todos, el mecanismo de actuación es lo mismo. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Pues las diferencias básicamente están en la vida media. Se pueden dar tratamientos a demanda, es decir, depende del fármaco que utilicemos, pero aproximadamente una hora antes, si lo tomamos con cápsulas biodispersables aproximadamente con 15 a 20 minutos, es decir, sublingual, 15 a 20 minutos tienes el efecto en sangre y ya puedes actuar. Los otros hay que tener cuidado, especialmente con un par de ellos, salvo el tadalafilo, yo diría que con todos, porque las comidas ricas en grasas disminuyen su absorción y por lo tanto actuarán menos. Tienen de todo los hombres, ¿no? Que tienen de todos los hombres.
Es cierto, lo que dice la doctora Canal es cierto. Los medicamentos, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa está muy estudiado. Han revolucionado. Bueno, siempre me gusta el contexto, cómo se descubrió el mecanismo de acción. El sildenafilo verdaderamente es un fármaco que se desarrolló para el tratamiento de la hipertensión arterial y sobre todo de la hipertensión pulmonar, que es la otra gran indicación del tratamiento con sildenafilo. Ensayos clínicos, los americanos son mirados lógicamente, ensayos clínicos en fase 3 con pacientes, se les daba a pacientes con enfermedad con hipertensión pulmonar, se les daba medicamentos, Viagra, sildenafilo, se les daba y se veía qué resultado tenían. Tenían buen resultado, bueno, modesto, pero los pacientes no devolvían el fármaco. Acaba el ensayo, oiga, ¿y el fármaco? Me lo quedo. ¿Y esto por qué? Pues porque mi vida sexual ha mejorado mucho. Y entonces Pfizer, que es una empresa muy seria y muy lista, dijo, aquí hay algo. Efectivamente, ya se demostró que sí, que el mecanismo de actuación, porque actuaban, favorecía las elecciones. Y es cierto, se debe empezar con dosis moderadas, bajas, hay que tener cuidado con todos ellos. Hay que tener cuidado con qué medicamentos está el paciente, porque hay algunos en los cuales te hacen bajar la dosis y otros que tienes que aumentar la dosis. No producen, salvo en casos excepcionales, priapismo. No lo producen. Pero como tratamiento tenemos cuatro que funcionan. Si uno no funciona, se recomienda por lo menos probarlo 4 o 6 veces, 4 o 6 ocasiones. Si no funciona, pasar a otro, y así mínimo 3, tenemos 4. Probar 3. Si no ha funcionado con 3, yo diría que con 2, pero bueno, si no ha funcionado con 2 o con 3, ya sabes que puedes pasar a otra línea de tratamiento. Lo siguiente podría ser esto, los mecanismos de vacío. Es esta cosita. Esto se vende en tiendas eróticas. Y el resultado es, bueno, no es más que una bomba de vacío que se coloca en la base del pene, se oprime contra el pubis y produce pues, un aumento, una ingurgitación del pene mediante un vacío. Lógicamente, en la base del pene hay que poner un anillo constrictor, porque si no, la sangre viene y se va. Esto es un buen tratamiento. Ojo, es incómodo. Produce molestias, produce dolor. No se puede dar a pacientes con coagulopatías. Y puede producir necrosis de la piel si mantenemos una erección de más de media hora. Es un tratamiento que tiene una tasa de abandono muy alta. En pacientes que no les puedes ofrecer otra cosa, yo diría que está muy bien. En los demás no. Tenemos las inyecciones intracavernosas y el alprostadilo intrauretral. Hay una nueva dispensación ahora, el Videoplay, que acaba de llegar. No es tan eficaz como las inyecciones intracavernosas. Bueno, no se ve muy bien, pero aquí tenemos un pene cortado transversal y cómo nos estamos pinchando dentro del cuerpo cavernoso. Se trata de meter prostaglandinas dentro del cuerpo cavernoso para que produzca una erección. Prácticamente no tiene efectos sistémicos. El intrauretral puede asociarse, aunque muy poco frecuentemente, a cuadros vagales. Muy poquito. Las inyecciones intracavernosas prácticamente no. Funciona casi siempre. Y es lo que existía, no solo el Carberget, la prostaglandina no. También se pueden hacer mezclas con proteína, con fetolamina, el Trimix. Y es lo que existía antes de que llegase el Viagra, y el tratamiento es muy efectivo, muy incómodo. La tasa de abandonos al año es aproximadamente del 50%. Puede producir fibrosis en el cuerpo cavernoso, es decir, como pasaba en los pacientes con Peyronie, el pene se puede curvar. Es un motivo por el cual muchos pacientes lo abandonan. Otros, bueno, hay un tratamiento. Todavía la Sociedad Europea de Urología no lo pone como, no tiene un grado de recomendación respecto a él, es la terapia con ondas de choque de baja intensidad. Realmente hay datos muy prometedores, pero no se sabe si se recomendará o no se recomendará y qué grado de recomendación tendrá en las guías clínicas. Se supone que las ondas de choque de baja intensidad lo que hacen es, a través del reclutamiento de células mesenquimales, favorecer la revascularización del pene. Es decir, es un tratamiento que en teoría, por lo menos, podría ser curativo. Requiere varias sesiones, pero es una opción a tener muy en cuenta para el futuro. Tratamiento quirúrgico. La cirugía de revascularización o de la fuga venosa. La fuga venosa supone que las arterias funcionan perfectamente. Esto es típico de jóvenes que han tenido un accidente, por ejemplo, en bicicleta. Se consiguen una erección, deberían conseguir una buena erección porque la sangre llega muy bien, pero se va también porque hay una fuga entre las arterias y las venas. Están permanentemente en una semierección. El tratamiento de revascularización tiene que ser un caso muy seleccionado, un caso en el cual tenga una alteración muy circunscrita a una arteria, una arteria demostrada con arteriografía, con cavernosografía y con cavernosometría.
porque la cirugía de revascularización normalmente al cabo del año tiende a trombosarse, no da muy buen resultado. Y lo siguiente, el tratamiento quirúrgico, la tercera línea, sería la prótesis peniana. La prótesis de pene sí da un resultado excelente. Evidentemente se reserva para pacientes que no han respondido a otros tratamientos. Bueno, esto es una prótesis peniana. Esta es una prótesis de 3 componentes. Esto ya estaría puesto. Tenemos los cilindros que van dentro del cuerpo del pene, del cuerpo cavernoso, diferentes tamaños, con diferentes diámetros, con calor. Tenemos un reservorio o depósito que se coloca detrás del pubis y una bomba que se coloca en el escroto. Depende de si el paciente es diestro o zurdo, se le coloca en uno u otro escroto, al lado del testículo. ¿Qué nos da la prótesis de pene? Pues nos da capacidad de erección. Cuando el paciente lo desea, ¿qué podemos ver aquí? Cuando el paciente lo desea, activa el dispositivo y le producirá una erección. Parece que no se ve el vídeo aquí. Bueno, de lo que se trataba fundamentalmente era de demostrar cómo funciona una prótesis peniana. Lo que se trata es que cuando el paciente activa la bomba aquí, el líquido que está en el depósito pasa a los cilindros y produce una erección. Cuando el paciente ha acabado su relación, tiene un botón de desactivación aquí, que hace que el líquido otra vez vuelva al depósito. El depósito no se ve porque está detrás del pubis, debajo del abdomen, queda oculto. Y el pene adquiere un estado de flacidez. Hay también prótesis de 2 componentes más sencillas. No tienen este depósito. Hay un depósito más chiquitito aquí. Se ve un poquito más, es decir, en flacidez se nota más que la prótesis de 3 componentes, que es, digamos, el Fórmula 1 de las prótesis. Y luego están las prótesis maleables. Las prótesis maleables yo creo que ya no se ponen, simplemente son cilindros que se instalan aquí, no tienen ningún dispositivo. El paciente lo único que puede hacer, por eso se llaman maleables, es doblarlas para que está en erección, pero en fin, está en estado de reposo. Y cuando quiere funcionar, pues la pone otra vez hacia arriba. No es un tratamiento que se recomiende teniendo este tipo de prótesis. Bueno, ya sería la eyaculación precoz. Este señor no es que tuviera eyaculación precoz, lo he traído porque me cae muy bien. Es Jesse Owens y además era un señor muy rápido. ¿Qué es la eyaculación precoz? Pues la eyaculación precoz es simplemente la incapacidad para mantener la relación sexual sin llegar al orgasmo, ¿no? Hay una falta de definición. Yo he cogido la que más me gusta. Hay una falta de definición consensuada, entonces parece ser que podría ser un problema oculto más frecuente de lo que se ve en las consultas. No tiene relación con la edad, a diferencia de la disfunción eréctil. Es curioso, pero no sucede a todas las edades y con una frecuencia similar, aproximadamente un 5%. O sea que posiblemente esté infradiagnosticada. Tiene una relación con la prostatitis crónica. Lo pongo aquí porque es de las pocas enfermedades que podemos tratar, la prostatitis crónica, que tenga relación con la eyaculación precoz. La definición de la Sociedad Internacional de Salud Sexual sería en base a 3 características que se repiten siempre. La eyaculación sucede en el primer minuto tras la penetración vaginal. Si es primaria y si es secundaria, es decir, después de un tiempo de haber tenido eyaculaciones normales, se puede permitir hasta 2-3 minutos. Es lo que se llama tiempo de latencia de eyaculación vaginal. Lo que lo define fundamentalmente es la incapacidad para controlarla. Cuando viene el deseo, soy incapaz de inhibirlo. Y la tercera patita son las consecuencias personales negativas, es decir, me produce depresión, me produce estrés, me produce sensación de falta de confianza, intentos de evitar las relaciones sexuales. Con estas 3 yo creo que nos entendemos perfectamente. Los tipos más o menos los hemos esbozado, ¿no? La eyaculación precoz primaria, es decir, la que ha acontecido siempre. Eso es muy poco frecuente. La que se ve más es la eyaculación adquirida, secundaria.
hemos tenido periodos de eyaculación normal y llega un punto en el cual de repente entramos en la eyaculación precoz. Esta es la que se suele ver más. La variable natural sucede unas veces sí y otras veces no. Esto no es patológico y es común, es normal, no pasa nada. Mucha gente dice elegantidad. Y otra está la disfunción eyaculatoria de tipo prematuro. Esto ya el paciente tiene una eyaculación absolutamente normal, incluso a veces retardada, pero tiene la percepción subjetiva, es algo totalmente subjetivo, de que no lo controla. Esto ya suelen ser problemas psicógenos. En cuanto al tratamiento, tenemos las técnicas conductistas, técnicas de modificación del comportamiento, fundamentalmente basados en dos estudios. La terapia de Siemens y la de Master Johnson son muy similares, es decir, es una especie de entrenamiento, acercarte al orgasmo, y cuando te estás cerca del orgasmo, parar el hombre y su pareja, si la pareja no para. Por eso necesitas una pareja que sea cómplice. Si no lo tienes, es difícil tratarlo. Se puede asociar la compresión del glande, que es lo que recomiendan Masters y Johnson, es decir, al mismo tiempo que paras, comprimes el glande, con lo cual generas un reflejo que inhibe la eyaculación. Me llama la atención el hecho de que las guías clínicas no lo recomiendan como primera línea. Yo creo que es la primera línea. Y después te apoyas en fármacos. Fármacos hay varios. El fundamental es la dapoxetina. La dapoxetina, el PDI, llegó hace unos años. Es el único tratamiento que hay para la eyaculación precoz, por lo menos diseñado para la eyaculación precoz. Es un inhibidor de la reclutación selectiva de serotonina, pero que a diferencia de los antidepresivos, que son inhibidores de la reclutación de serotonina, este se da a demanda, 1 hora antes de las relaciones. Se puede combinar, se debe empezar con dosis bajas porque puede producir náuseas, puede producir mareos, tiene efectos secundarios, pero se puede combinar con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que el resultado es mejor. Los otros tratamientos tenemos lo que hemos dicho, los antidepresivos. Por ejemplo, la clonimipramina, un tricíclico, y los como la dapoxetina, pero diseñados para la depresión, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Problema, que estos los tenemos que utilizar permanentemente, todos los días, porque si no, no funciona. Y tienen además una posibilidad de desarrollar una taquifilaxia. Al cabo de un tiempo, que suelen ser mínimo 6 meses, 1 año, dejen de funcionar. Los anestésicos tópicos, estos han existido siempre, no tienen ningún efecto secundario. Los anestésicos tópicos, como la lidocaína, se pueden utilizar dentro de un preservativo y funcionar con el preservativo, o ponerlo con el preservativo, digamos que se absorbe mejor, después quitarme el preservativo, lavarme bien, si no nos lavamos, desensibilizamos a la pareja, y no deben estar mucho tiempo porque si no, el propio hombre se desensibiliza, no disfruta. Pero es un buen tratamiento. El tramadol, ya saben que es un analgésico de acción central, es un agonista de los receptores opiáceos, pero al mismo tiempo actúa sobre los receptores de la serotonina, es decir, aumenta la posibilidad de tener más serotonina y por lo tanto aumenta el periodo refractario. Y último, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa no eran para la erección, sí, pero muchas veces lo que traduce una eyaculación precoz es un problema de erección. Los problemas de disfunción eréctil se pueden traducir tanto por eyaculación retardada como eyaculación precoz. Por eso está demostrado en varios estudios que asociar sildenafilo u otros inhibidores a dapoxetina o a paroxetina o a sertralina produce un resultado mejor que las técnicas de comportamiento, que los antidepresivos crónicos, mejor que la dapoxetina sola, y por lo tanto, si hay la más mínima sospecha de que a esa eyaculación precoz se le asocia una disfunción eréctil, lo lógico es tratar los dos. Hola a todos, mi nombre es Laura Laguna Mármol y soy residente de tercer año del Hospital Negrín.
os voy a hablar de la disfunción sexual causada por fármacos. En primer lugar, voy a mencionar por qué es tan importante, aunque ya se ha dicho, la actividad sexual en la salud de las personas, y es que durante el orgasmo se liberan neurotransmisores como la oxitocina o endorfinas, que además de ayudar a conciliar el sueño, reducen el estrés. Además, la actividad sexual ayuda a regularizar el ciclo menstrual, disminuye la dismenorrea y está asociada también con un menor riesgo de endometriosis. Además, la alta frecuencia eyaculatoria también está relacionada con un menor riesgo de sufrir cáncer de próstata. Muchas veces personal sanitario y pacientes son reacios a abordar este tipo de cuestiones. Por ello, el objetivo de esta charla, además de informar de qué medicamentos producen disfunción sexual, es concienciar a la población en general, personal sanitario y pacientes, de que abordar este tipo de cuestiones es muy importante para la salud sexual de las personas. A veces, a la hora de detectar una disfunción sexual de este tipo o a la hora de instaurar un tratamiento, nos basamos en la edad del paciente y damos por hecho de que personas mayores a partir de una cierta edad no son sexualmente activos, y esto no es siempre así, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. La disfunción sexual se puede manifestar de múltiples maneras, desde falta de lubricación vaginal a falta de eyaculación, anorgasmia, bueno, cosas que ya se han dicho antes, que pueden hacer que el paciente no sea adherente al tratamiento, incluso que se lleva al incumplimiento terapéutico. Cuando el paciente sospecha de forma acertada o errónea que este tratamiento le está produciendo una disfunción sexual. Esto en trastornos como una esquizofrenia, una depresión, puede llevar a situaciones extremas, entonces hay que tenerlo en cuenta. Otros factores que pueden producir disfunción sexual, que también se ha mencionado antes, son otros como las drogas, la edad, otras enfermedades como cardiovasculares, depresión, esquizofrenia, el tabaco también, el alcohol, por lo que el paciente se puede preguntar si la disfunción sexual que se le está produciendo se produce por alguno de estos factores o por el propio medicamento. Los efectos de los medicamentos en hombres están mucho más documentados que en mujeres y se estima que el 25% de los casos de disfunción sexual son producidas por medicamentos en hombres. Se manifiesta generalmente en forma de disfunción eréctil o eyaculación precoz, mientras que en mujeres se manifiesta en forma de disminución de la libido en la mayor parte de los casos. Los fármacos pueden afectar en 3 niveles en el organismo. Los que afectan en el sistema nervioso central, que pueden afectar a la libido, los que inciden en el sistema nervioso autónomo, que pueden afectar a la función eréctil, a la eyaculación o al orgasmo, y los que alteran los niveles hormonales, que pueden afectar a la respuesta vaginal. Aunque es muy importante destacar la importancia que tiene el sistema nervioso central, muchas veces se conoce como el órgano del sexo, ya que están implicados múltiples neurotransmisores en el desarrollo de la función sexual. Están los que tienen una actividad positiva, como la dopamina, noradrenalina o acetilcolina, y los que tienden a inhibir esta respuesta, como la serotonina o la prolactina. También hormonas como testosterona y estrógeno son muy importantes en la excitación sexual tanto en hombres como en mujeres. Bien, para hablar de los fármacos, primero voy a hablar del grupo que he considerado que la gente conoce más como productores de disfunción sexual, y a continuación voy a hablar de otros que no son tan conocidos, pero también hay que tenerlos en cuenta. En primer lugar voy a hablar de los antihipertensivos, y es que la hipertensión es un factor de riesgo para padecer disfunción sexual. Además, el tratamiento antihipertensivo puede agravar ese problema y hacer que el paciente no sea adherente. Y la incidencia de disfunción sexual en mujeres que usan tratamiento antihipertensivo es baja en todos los grupos de fármacos, es decir, en pacientes que usan antihipertensivos sobre todo va a afectar a hombres y se va a manifestar en forma de disfunción eréctil, generalmente. Existe controversia acerca de la implicación de los beta bloqueantes en la función sexual, ya que existen artículos, como este de aquí abajo, uno publicado en la revista Infarct, que los menciona levemente y bueno, habla un poco de ellos y dice que están asociados a un leve riesgo de sufrir disfunción sexual, y luego existen otros como el... Y que les proyecto, porque la otra opción era aprendérmela de memoria y mi memoria es nefasta, o sea que se las traigo escrita y la leemos juntos un segundito.
Según la Organización Mundial de la Salud sexual es definida como un estado de bienestar, y vean que subrayé bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Según la Organización Panamericana de la salud sexual se define como la experiencia o el proceso permanente de consecución de bienestar, otra vez, físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Es decir, en las dos definiciones, si algo ha destacado, que lo he destacado yo particularmente, es la palabra bienestar. La palabra bienestar se equipara con la palabra salud sexual. Y en función de las dos definiciones, no solo estamos hablando del bienestar físico, como hemos venido siempre asociando, sino que también hablamos de bienestar emocional, hablamos de bienestar social y hablamos de bienestar mental. Ergo, el tener una salud sexual sana significa el estar bien. ¿De acuerdo? Todo esto, si ustedes están de acuerdo conmigo en estas dos definiciones que acabamos de ver, nosotros lo podemos llevar a la experiencia y verlo también en el día a día. ¿Cuántas veces nos ha pasado que entramos en una tienda, nos atiende lo que llamamos un amargado o una amargada y nos damos la vuelta deseándole que le echen un buen, y no hace falta que yo les termine la frase, ¿verdad? Estamos todos sabiendo lo que es. Es real, o sea, la salud sexual es importante, y es importante en el ámbito social, por ejemplo, como estamos viendo. Entonces, sabemos que la salud sexual es bienestar, y sabemos que influye en ámbitos como los que estamos viendo, y el social les acabo de poner un ejemplo. Entonces, les pregunto al tío Sam, ¿y tú das importancia a la sexualidad? ¿Realmente reconoces la importancia que tiene la sexualidad? Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es una pregunta retórica, se la dejo ahí en el aire, pero se la enfoco un poquito. A nivel personal, si nosotros consideramos que la salud sexual es bienestar, realmente dedicamos unos minutos a pensar, a reflexionar fríamente sobre nuestra sexualidad en pareja, si es saludable, si es satisfactoria, nos preocupamos por la persona que tenemos al lado cuando tenemos relaciones. Por otro lado, en el ámbito profesional, si a ustedes son farmacéuticos en su mayoría, se les acercan personas con este tipo de consultas, les ponen en relevancia la importancia de la salud sexual. Como les digo, ahí se lo dejo, ya, cosa de ustedes, piénsenlo, cuando quieran, cuando tengan un ratito. Vamos a las estadísticas. Las estadísticas son un poquito alarmantes, ¿vale? Estamos hablando del deseo sexual femenino. El 80% de las mujeres que solicita ayuda por insatisfacción parte de la inhibición del deseo. Es decir, que de un 100%, el 80% que tiene insatisfacción se debe precisamente a que no tienen deseo sexual. ¿Vale? Es una dolencia muy preocupante que afecta a las parejas muy arduamente y que puede terminar con determinadas parejas porque provoca situaciones de frustración tanto en la persona que lo padece como en la persona que está al lado. Además, un motivo... Pensamos, y no nos falta razón cuando sabemos que al paciente a lo mejor le vamos a contar unas versos y los puede somatizar y empezar a padecerlos, ¿no? De forma más fácil se los contamos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser un poco... saber un poco qué es lo que contamos. Es decir, yo creo que en general hay que contar los efectos adversos que son muy comunes y contar también y hablar con el paciente los efectos adversos que, aunque no sean tan comunes, sí pueden ser muy graves, como puede ser el caso del priapismo, como ya veremos posteriormente. Hay efectos adversos que yo creo que es obligatorio consultar, hablar con el paciente. Yo creo que esto nos ayudará además a estar más en contacto con ellos, que los pacientes sean más adherentes y que no abandonen los tratamientos si suceden algún tipo de problema. Bueno, pues no quería decir nada más que esta introducción. Les voy a presentar a los ponentes que van a hablar a continuación. Ella es Carmen González, que es educadora sexual y va a hablar en primer término. La doctora Canal, que es ginecóloga y en su consulta tiene una consulta de educación sexual también. Laura Laguna, que es residente del Hospital Dr. Negrín de farmacia. Héctor Ajubita, que es urólogo y es jefe de servicio de la clínica Vita Santa Catalina. Y la doctora Teresa Sánchez, que es médico y sexóloga y también tiene una consulta privada. Pues nada, sin más, empieza Carmen, ¿no? Gracias.
Se ve bien, ¿verdad? Yo creo que me quito un poquito esto, que a mí me sobra voz y yo creo que me escuchan perfectamente. ¿Se ve bien? ¿No hay mucha luz? Perfecto. Pues yo soy Carmen González, como decía, vengo de la consulta Doctora Canal, Ginecología y Salud Sexual, y nosotras vamos a encargarnos de la parte de introducción a la salud sexual. Esta parte la hacemos la doctora Canal y yo, y entonces entre las dos intentaremos ver todos los aspectos que vamos a tratar y todos los factores que vamos a tratar. Yo, como les digo, llevo la parte de salud sexual, de ginecología y salud sexual. Cabe preguntarse por qué esta diferenciación dentro de una consulta tradicional, y bueno, un poquito más adelante ya les explicaré el porqué de la diferenciación, pero déjenme empezar con unas definiciones que traigo sobre que nos van a ayudar a aprender un poquito más sobre lo que es la salud sexual. Todo que, bueno, porque realmente pues, no estábamos preparados para ayudar a la gente. Muy pocos farmacéuticos estábamos preparados en los fármacos que producen disfunción sexual, los médicos tampoco, los pacientes tampoco preguntaban de esto. Había como un conjunto de falta de conocimiento, de desinformación, que lo que podía provocar es que mucha gente pudiese estar teniendo disfunciones sexuales y poniendo en peligro pues, su equilibrio tanto emocional como personal. Y es que una vida sexual satisfactoria repercute de manera favorable en la calidad de vida, y existen evidencias de que previene múltiples procesos orgánicos patológicos, así como se dice siempre que muchos problemas patológicos acaban en una disfunción sexual, también es verdad que al contrario es así. En nuestra sociedad hoy en día hablar de disfunción sexual es sinónimo casi hablar de disfunción eréctil masculina, normalmente es lo que es, pero hoy veremos aquí que hay muchas cosas más interesantes. Vamos a hablar también de eyaculación precoz, vamos a hablar también de la disfunción sexual femenina, que es la disfunción sexual más olvidada. Las mujeres muchas veces son las grandes olvidadas en este tema. Y también vamos a hablar mucho de la orientación sexual de nuestros mayores, ¿no? Nuestra sociedad está cambiando y estamos sacándonos un poco esos estigmas que decían que asociamos la sexualidad a la juventud, y ese binomio de anciano-sexualidad estaba un poco mal visto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar que nuestra sociedad está creciendo, no solo por la propia maduración de la sociedad, sino también porque la sociedad se está haciendo mayor, nos estamos haciendo mayores, somos mayores, ¿no? Como farmacéuticos no teníamos la necesidad de tener formación ni de aconsejar a las personas en el tema de la sexualidad, pues porque básicamente, bueno, pues algunas plantas medicinales, pues el ginseng, ginkgo, bueno, es lo que necesitábamos saber un poco, ¿no? Pero que a partir de los años 90, con la aparición de los antidepresivos, de los ISRS, de la fluoxetina y demás, empiezan a aparecer los primeros efectos adversos sexuales. Ya nos tenemos que preocupar un poco más de ellos. Aparecen luego los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa 5, aparecen el sildenafil y demás, y los farmacéuticos nos tenemos que empezar a preocupar pues, de cómo se usan los efectos adversos, mirando las interacciones con otros medicamentos, con alimentos incluso, y el farmacéutico se tiene que empezar a preocupar mucho más de los aspectos de la sexualidad para poder ayudar a las personas, ¿no? Y es lo último que quería decir antes de empezar el turno de presentaciones, es que a veces nos cuesta, a veces los profesionales, tanto los médicos como los farmacéuticos, saber qué efectos adversos debemos comunicar a los pacientes, ¿verdad? Porque a veces... Manolo Acosta, vocal de hospitales de la Junta de Gobierno, que presente el acto, que lo coordine, y yo voy a escuchar y aprender lo que pueda. En este tema tan sugerente, vamos, en fin, hoy he coincidido con un partido de fútbol importante, pero bueno, hay gente que... Yo les comentaba que a mí me interesa un poco más este tema, ¿no? Sobre todo en este partido que no es tan trascendente, sino en el otro ya veremos. Efectivamente, y yo me voy a levantar de la mesa y les dejo a ustedes, que son los protagonistas, que empiecen con el acto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Juan Ramón por sus palabras. Muchas gracias a toda la junta directiva del
Colegio Farmacéutico por permitirnos estar aquí en este acto del 90 aniversario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, lo cual es un orgullo para nosotros y una satisfacción tremenda que nos inviten a estar aquí, ¿no? Yo creo que para ninguno de los que estamos aquí hoy en día es ya un secreto que cada vez es más habitual oír en nuestra sociedad, en distintos medios, en charlas, en coloquios, en medios de comunicación. Cada vez empieza a sonar más el tema de la sexualidad, la salud sexual, ¿no? Pero no es menos cierto que pese a empezarse a oír más, a hablar un poco más de la salud sexual de las personas, también es verdad que los campos que normalmente se suelen tocar son unos campos muy específicos. En general oímos hablar de la educación sexual en la adolescencia, la promoción de la salud también en la adolescencia. Oímos hablar mucho de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Esos son los temas que hoy en día más debatimos en nuestra sociedad y en reuniones, ¿no? Pero sin quitar ningún ápice de importancia a estos temas, pues me parecen importantísimos. También es verdad que hay otros muchos temas que tienen mucho interés y que entran dentro de la esfera de la salud sexual, como son, por ejemplo, pues la sexología clínica y entrando en el ámbito de las disfunciones sexuales, que es un tema del que vamos a hablar hoy. Disfunción sexual masculina, femenina, que tienen gran importancia para todo el mundo. También el tema de la orientación o reorientación, según se vea, sexual de las personas mayores, en cualquier grupo de población, pero también en las personas mayores es un tema de muchísimo interés. Bueno, esto fue lo que un día hablando en una guardia, la doctora Laguna y yo hablando nosotros con nuestra formación farmacéutica, pues hablamos de fármacos, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que había un montón de fármacos que producían y estaban comunicándose casos clínicos que un montón de fármacos podían producir disfunción sexual, sobre todo utilizados crónicamente. Bueno, y nos dimos cuenta y hablando de consulta continua. Las mujeres están preocupadas por este tema, lo traen a la consulta porque tienen falta de deseo sexual y se da en todo tipo de parejas. No hace falta que sean parejas que llevan 20 años, en parejas también que llevan poquito tiempo y en jóvenes, que parece que esto siempre lo estamos asociando a personas de edad pues más avanzada y no es real. Todo tipo de personas sufren el deseo sexual, la falta de deseo sexual. Citando a Santiago Palacios, doctor en obstetricia y ginecología, él agrupaba la disfunción sexual en 4 grados, ¿vale? Y me gustó esta forma porque es súper clara, no utiliza tecnicismos y es muy directa. No tener ganas pero no sentir excitación, tener ganas y excitarse pero no llegar al orgasmo, lo que vamos a ver como anorgasmia, que luego ya mis compañeros entrarán más en materia de lo que es, y tener dolor durante el coito. Estos 4 grados de disfunción sexual se producen por unas causas, unos factores. Estos factores o causas son el factor psicológico, el factor fisiológico y orgánico o factores externos que son los medicamentos. Yo esta tarde voy a repasar un poquito por encima lo que es el factor psicológico y mi compañera pues les hablará de los factores orgánicos y externos. Volviendo a las estadísticas, antes le decía que el 80% de las personas que sufren insatisfacción sexual se debe a la falta de deseo. Recuerdan, de ese 80%, aquí les vengo a decir, las causas psicológicas abarcan casi el 95% de los problemas de la falta de deseo sexual. O sea que de ese 80%, que ya es una burrada de estadística en mujeres, el 95% saben que las causas son psicológicas. Les pongo de manifiesto, o les quiero resaltar, las causas psicológicas significan que esas mujeres están físicamente perfectas, o sea que todo está en la mente, ¿vale? Si bien es verdad que hay situaciones que no podemos controlar, como por ejemplo algunos problemas de depresión, etc., sí que existen otros que sí podemos controlar. Estoy hablando de estrés, estoy hablando del ritmo de vida, problemas de índole traumático como pueden ser un forzamiento, una violación o frustraciones porque a lo mejor no me puedo quedar embarazada, entonces asocio las relaciones sexuales con algo negativo, o no siento placer o satisfacción con las relaciones sexuales y lo asocio también a algo negativo. Todo esto genera un ambiente de frustración, ¿vale? Entonces realmente es que no podemos controlar. Las que podemos controlar ahora las veremos un poquito más, pero me gustaría decirles que la estrella de la insatisfacción sexual por causas psicológicas es la depresión. Vale, la depresión, como saben, a grosso modo, el cerebro humano es el que activa el deseo.
y el que favorece que las relaciones sexuales sean satisfactorias o insatisfactorias. Ahí les digo a grosso modo, una persona con depresión normalmente ve mermada su capacidad para sentir placer, tanto emocional como físico. Evidentemente, la parte del deseo sexual no iba a ser menos, va a estar guillotinada también por la depresión. Siempre, bueno, les pongo la siguiente diapositiva que además me llama mucho la atención porque hay